Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. En esta ocasión vamos a ver el teorema de Lagrange. En la clase pasada yo ya había dado un ejercicio de Lagrange para que lo usamos en análisis numérico y lo usamos para nosotros poder modelar un polinomio a partir de puntos o modelar una función polinomial a partir de puntos de la función que nos han dado. Es decir, nosotros no conocemos la función polinomial, pero con los puntos que se nos proporciona, los pares ordenados que se nos proporciona, modelamos la función, una aproximación de la función. Lo que voy a dar ahorita es teoría, porque ya había dado un ejemplo y no he dado teoría al respecto. El teorema dice lo siguiente: si x sub 0, x sub i hasta x sub n son n más 1 números distintos y f es una función cuyos valores están dados en esos números, entonces existe un único polinomio p de x de grado a la n con esta propiedad. La propiedad es que f de x de k es igual a p de x de k. Es decir, la función se puede modelar a través de un polinomio. Es decir, un polinomio es la aproximación de la función. Forma del polinomio. El polinomio p de x es igual a f de x sub 0 por el lagrangiano en n sub 0 de x más f de x de n por el lagrangiano enésimo de x, y esto se resume como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de f de x de k por el lagrangiano késimo de x de k. Como ya hice un ejercicio de esto, entonces pueden relacionarlo. Ya hay un ejercicio en el que calculé los lagrangianos y modelé un polinomio. Los lagrangianos se definen como la pitoria desde i para un i distinto de k hasta n de x menos x sub i sobre x de k menos x sub i. A ver, si se dan cuenta, aquí dice, le voy a explicar lo más simple posible. Este símbolo significa que es pitoria, significa la multiplicación, significa que yo voy a hacer la multiplicación de factores sucesivos, y el que i sea distinto de k es porque si yo llegase a tener un k igual a un i, sería equivalente a tener un mismo número aquí y acá. Entonces al restar un mismo número se hace 0 y se va a una indeterminación. Eso es lo que significa, lo más simple. En todo caso, yo ya hice un ejemplo en el cual les expliqué cómo armar el lagrangiano con 3 puntos, que tomé un número como un pivote y empecé a hacer un ejercicio, ¿no?
Ya eso lo vamos a ejemplarizar acá. Polinomio P2 de X. Digamos que yo tengo los siguientes puntos. Punto 0, 0.2 y el punto 1 en X. Y en Y corresponde a 1.0, a 1221 y a 2.71. A 1.2. Bueno, para modelar el polinomio, como ya lo he mostrado antes en el ejemplo, yo tengo que tener los lagrangianos multiplicado por las coordenadas en Y de los puntos. En este caso sería 1.0 más el otro lagrangiano por 1.221 más el otro lagrangiano por 2.718. Son estos puntos aquí, 1, 1.2 y 2.718. Entonces, ¿qué me falta? Me faltan los lagrangianos, esos polinomios de Lagrange. ¿Cómo se arman? Se arman así. Cojo un punto como pivote, en este caso sería el 0. Yo tendría entonces aquí 0, 0. Aquí siempre vas a tener X y X. Pones 0 menos 0.2, 0 menos 1. Y acá tendrás menos 0.2 y menos 1. Y así resolviendo esto, obtienes el primer lagrangiano, L sub 0. Ahora L sub 1 de X. De igual manera, borramos aquí. Y ahora el que va a ser el pivote 0.2. Entonces aquí vas a poner 0.2, 0.2. Acá X y X. 0.2 con 0 y 0.2 con 1. Aquí tendrías 0.2 menos 0, 0.2 menos 1. Aquí menos 0 y menos 1. Y así mismo resolviendo esto te da el lagrangiano de acá, que te debe dar como resultado un polinomio. Y el siguiente, L sub 2 de X. Lo mismo. Correspondería al último. Sería 1, 1, X, X. Pivoteas con este y con el de acá. Entonces sería 1 menos 0, 1 menos 0.2, menos 0, menos 0.2, y así obtienes el tercer polinomio de Lagrange. Esa es la forma. Obviamente nace de esto, pero para que entiendan la explicación matemática de esto, mejor entiéndanlo así como yo se los he explicado. Ahora, sigamos con la teoría. Suponga que x sub 0, x sub 1, hasta x sub n son números distintos en el intervalo a, b, y que f pertenece o es continua, n más 1 continua en el intervalo a, b. O sea, cuando dice n pertenece a C, significa que es continua, y n más 1 que es continua la función, y n más 1 veces derivable, su derivada también es continua. Entonces, para cada x en a, b existe
un epsilon de x en a, b con f de x igual al polinomio de x de Lagrange más f de n más 1 del epsilon de x sobre n más 1 factorial por x menos x sub 0 punto hasta x menos x sub n. Lo que trata de decir aquí, o lo que está tratando de expresar es, está introduciendo la definición de error para este tipo de polinomio. Entonces, la fórmula del error es esta. Creo que ya lo hice, lo vimos en un ejemplo anterior, que cómo se define. Pero en este caso, podría decirles que esto de aquí no es más que una diferencia finita. Cuando vimos las diferencias finitas, llamamos la pirámide de diferencia finita, la diferencia finita n más 1, al armar la pirámide, eso corresponde a este valor. Y lo demás, esto es x menos x sub 0, el x sub 0 que es un punto que nos dan, hasta el x sub n, dependiendo de cuántos puntos nos den. Y obviamente que siempre que nos pidan un error nos van a dar un valor para el cual evaluar el error, un valor para reemplazarlo en x. Bueno, más precisamente esto de aquí es una semejanza a una diferencia finita, la diferencia finita de n más 1 que utilizamos en la fórmula de error para las diferencias finitas. Ya en el polinomio de Lagrange existe algo conocido como cota del error. Esta cota del error se define de la siguiente manera. Se define como m sobre n más 1 factorial multiplica x menos x sub 0 punto hasta x menos x sub n, donde ya he mencionado que x sub 0 son los puntos que nos dan para x sub 0, x sub 1, x sub 2 son los puntos que nos dan para poder modelar el polinomio. Ahora la pregunta sería, ¿qué es m? Entonces, donde m es igual al máximo valor, al máximo, tomamos el máximo valor entre los valores de los puntos que nos dan, porque si tenemos que el máximo valor z desde x sub 0 hasta x sub n corresponde a los puntos que nos dan desde x sub 0 hasta x sub n puntos para poder hacer la construcción del polinomio. Entonces ese valor tomamos el más grande, por eso dice el máximo, y lo evaluamos en la función derivada n veces más 1, y lo evaluamos en la función, y ese valor va a ser el m. Ese m lo reemplazamos arriba, y al reemplazarlo tendríamos la cota del error para el polinomio de Lagrange. Ya, me gustaría ahora hacer un resumen. Por si acaso, esta función vendría a ser la función polinomial que hemos modelado. Tendríamos que derivarla n veces más 1. Ya, ahora voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros primero vimos polinomio, uno de los que hemos visto es el polinomio de Newton en diferencias finitas hacia adelante, o como lo vimos que fue polinomio de diferencias finitas. La fórmula del mismo era la siguiente. Voy a ponerla con otro color. P de x igual a f de x sub 0 más x menos x sub 0 por delta f sub 0 sobre 1 factorial por h, donde delta f sub 0 es una diferencia
finita. Ya, esta es la fórmula para hacer el modelo del polinomio a través de diferencias finitas. Ahora, el error, en este caso, ¿cómo se obtiene? Estos polinomios que están aquí se modelan con los puntos en x que nos dan, en este caso x sub 0, x sub 1, hasta el punto que nos hayan dado. Y esto que se encuentra en la parte de arriba es la diferencia finita n más 1. Y este aquí es el paso. Por ejemplo, el paso ya lo había explicado. Por ejemplo, si nos dan esta tabla, tengo 2, 4, 6, entre 2 y 4 tengo un valor de 2, entre 4 y 6 tengo un valor de 2. Entonces el paso es igual a 2. Ya hemos hecho un ejemplo de esto, por eso solo lo estoy resumiendo. Ahora, para el polinomio de diferencias divididas, ¿cómo era la fórmula? La fórmula era de la siguiente manera: p de x es igual a f de x sub 0 más x menos x sub 0 por f de x sub 0, los puntos x sub 1, más x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por f de x sub 0, dos puntos x sub 2, más punto punto punto, más x menos x sub 0 punto punto punto, y así de forma general hasta x menos x sub n menos 1 por f de x sub 0 hasta x sub n. En este caso, esto correspondía a las diferencias divididas, estos valores. Y los de arriba y los de acá son polinomios que se forman con los mismos puntos que nos dan para hacer el modelado. Eso ya lo he explicado. Y el error es igual se forman pares, en este caso el x sub 0 con x sub 0, x sub 1, x sub 2, dependiendo de qué tipo de error nos pidan, de qué grado del error nos pidan, y se multiplica por la diferencia dividida hasta n más 1, o sea, así como lo he mencionado antes. Para tener las diferencias divididas, nosotros armamos una pirámide de diferencias divididas. La diferencia dividida n más 1, o sea, la siguiente a la última que usamos para modelar el polinomio, vendría a ser esta, porque aquí dice n más 1. Es decir, si solo usamos dos diferencias divididas para poder modelar el polinomio, entonces la tercera diferencia dividida la usamos para poder obtener el error. Por eso dice aquí n más 1 en esta diferencia dividida. Eso también ya lo vimos en un ejemplo. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Fue muy teórica, pero también la teoría es necesaria. Nos vemos, por favor suscríbanse, compartan y todo lo demás. Sigan estudiando, nunca dejen de estudiar.